Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Sí, estrés es una causa, otro porque no se cuidan, pero vamos a decir que hay raíces que son más profundas que todo eso. No, yo no creo que lo vaya, yo no creo que lo vaya a guardar el live, así que no lo vio, creo, no sé, no estoy segura de que lo vaya a guardar. Tal vez lo suba a YouTube, pero no creo. Entonces, voy a seguir. Entonces, muy bien. Vamos a ver qué dice la Biblia. A ver de lo que ustedes dijeron. Voy a hacer una pequeña oración ya que hice mi lectura. Padre, te doy gracias por este tiempo, el que tú nos has permitido, Señor, estar conectados para hablar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando los corazones, ministrando al espíritu de cada persona que se va a conectar a escuchar el en vivo. Si tú quieres, Señor, que lo guarde y lo suba, házmelo saber. También, en el nombre de Jesús, que seas tú trayendo sabiduría, Señor, a cada persona que pueda escuchar esto, trayendo luz, mostrándole el camino, Señor, hacia su sanidad integral, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, entrego este live, que se haga tu voluntad, Padre. Amén y amén. Sí, traumas es una. De eso voy a hablar ahorita, más para adelante. Entonces, vamos, lo que leí ahorita en Tesalonicenses. Nosotros somos seres tripartitos, como dice la Biblia. Todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Somos tres. Asimismo, como dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, eso no solamente tiene que ver con el corazón, con el amor y con los sentimientos y todo eso, no. Tiene que ver en eso mismo, como Dios es Padre, Hijo y Espíritu, así mismo somos nosotros. Somos espíritu, alma y cuerpo, y los tres son uno. No son tres partes separadas, los tres son uno. Y lo que sucede en un área afecta a las otras dos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Lo que sucede en el cuerpo, lo siento en el alma, lo siento en el espíritu. Lo que sucede en mi alma, también lo siento en las otras dos partes. Porque somos uno. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Por qué una persona se enferma? Lo primero es que eso es consecuencia del pecado. Eso es lo principal. Nos enfermamos porque eso lo trajimos desde la caída del hombre en el Edén, cuando pecó. Esa es una de las consecuencias. Ahí vino la desconexión de Dios, vino la enfermedad, vino la pobreza, ahí entró la dualidad. Por eso es que se llamaba fruto del bien y el mal. Antes de, todo era bien, todo era plenitud. Pero entonces cuando se pecó, entra la dualidad. Entra lo malo y lo bueno. Entra la salud, entra la enfermedad. Entra el odio, entra el amor. Eso fue. Entonces por eso la gente se enferma. Por eso hay gente pobre. Por eso hay gente, para todo hay un lado bueno y un malo. Por ese problema, por el pecado. Entonces, otra cosa, otra razón. Hay gente que se enferma simplemente porque Dios quiere glorificarse. La Biblia habla de un caso, un ciego de nacimiento. Y a Jesús le preguntaron, ¿quién fue que pecó para que él estuviese así? Y Jesús le respondió, no, nadie. Simplemente fue para que Dios se glorificara. Entonces, hay casos que son así.
que porque Dios se va a glorificar. Eso no tiene ninguna otra explicación de que lo heredó de su papá, que es una maldición, que es una brujería, que es un trauma. No, no, no. Hay casos que son así. Simplemente para glorificarse Dios y punto. Ahora, hay otra razón. La gente se enferma por la predisposición espiritual, las herencias espirituales, lo que heredamos de nuestros padres. Nosotros heredamos traumas, heredamos enfermedades, heredamos consecuencias. La Biblia dice en Éxodo 25, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, lamentablemente la Biblia que lo dice. Hay consecuencias que nosotros estamos acarreando por causa de pecados de nuestros padres. Hay cosas que heredamos a nivel espiritual que vienen de nuestros padres. Pero todo eso tiene solución en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, porque fíjate cómo es que Jesús lo dice, hay que nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, uno se desconecta del ADN de una familia que uno tiene biológica para uno ser injertado a la familia de Cristo. Entonces ya es otro ADN. ¿Tú me entiendes? Por eso es que cuando uno viene a los pies de Cristo todo se rompe. Toda maldición, toda transferencia espiritual se rompe porque somos injertados a un nuevo ADN, a una nueva familia, que es el reino de Dios. Entonces, otra causa por la que la gente se enferma, la predisposición genética, que viene por el mismo tema de pecado. O sea, hay personas que tienen genes que los vienen heredando desde sus antepasados. Pero en realidad, ellos se enferman es porque ese gen que ellos tienen, cuando está en un determinado ambiente, él se activa y se despierta. Ese es el problema. O sea, la gente se enferma simplemente porque está en el ambiente propicio para que esos genes se activen. Eso es lo que ya la ciencia ha descubierto. O sea, no tenemos cáncer, la gente no tiene diabetes, la gente no tiene hipertensión porque lo heredó de su papá. No. Lo que pasa es que hay un gen en su ADN que está ahí, que está dormido. Pero entonces cuando ellos están en el medio ambiente propicio, con el estilo de vida, con el estilo de alimentación, propicia para que ese gen se despierte, entonces ellos se enferman. Ese es el único tema. La gente no se enferma porque lo heredó. Es porque está comiendo, está teniendo el estilo de vida, está en el ambiente propicio para que ese gen se despierte y se active esa enfermedad. Ya. Hay que sacarse eso de la mente, de que, no, que yo voy a sufrir de diabetes o de cáncer porque mi familia sufrió de eso todito. No. Si tú cambias la alimentación, si tú cambias el estilo de vida que llevaron tus ancestros, si tú lo cambias, a ti no te va a dar. Simple y sencillo, porque ese otro tema, nosotros también heredamos los hábitos alimenticios, los estilos de vida. Lo venimos heredando también de nuestros padres. Si en mi casa nada más se comía la loma de arroz con el chinchín de carne, el chinchín de ensalada, eso se pasa de familia en familia. Entonces, cuando aprendemos a comer, que ya entendemos que no es la loma de arroz y el chin de carne, sino que es más proteína, más carne, más vegetales y un chinchín de arroz, ahí vamos cambiando. Ahí nos vamos dando cuenta, pero es otro tema. Exacto, Noelia, eso es lo mismo que estoy diciendo. Heredamos los hábitos, no las enfermedades. Tenemos el gen, porque obviamente no podemos negar la biología, venimos con esos genes ahí, dormidos, pero nuestros hábitos lo despiertan. Eso es lo único. Entonces, otra razón por la que la gente se enferma, una raíz detrás de las enfermedades es el bloqueo emocional.
que en realidad la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. La mayoría. Después el resto es que tiene que ver con lo que usted come, con que la genética, pero la mayoría son psicosomáticas. Tiene que ver con la mente y las emociones que tenemos. Porque lo mismo que le expliqué ahorita. Somos tripartitos, somos uno. Lo que le pasa a mi alma, mi cuerpo lo refleja. Eso no es más de ahí. Entonces, la Biblia me dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Oye, dice también Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Oye lo que está diciendo Salomón, el más sabio. Él está poniendo un ejemplo aquí, entre emociones positivas y emociones negativas. Dice que la alegría, el gozo, es remedio para el cuerpo. Pero dice entonces que el espíritu triste, la tristeza, seca los huesos. Señores, las emociones son medicina tanto como digo, destrucción. Cuando uno está alegre, cuando uno está gozoso, eso es medicina. Eso segrega serotonina, oxitocina, cuando uno está alegre, uno está en amor. O sea, eso es vitamina. Para nosotros lo dice la Biblia. Señores, dice el corazón apacible es vida a la carne, la envidia carcoma a los huesos. Vuelve, menciona el corazón. El corazón simboliza las emociones. O sea, él está hablando de que la envidia, eso es una emoción negativa, eso es una de las frecuencias más bajas que existen en el mundo, la envidia. Dice que carcoma los huesos. Alguien me puso aquí que tiene que ver con osteoporosis. Sí, en general, pero el punto de estos versos es que las emociones son tanto como un remedio como enferman también. Si son emociones positivas, te sanan. Y si son negativas, te pueden enfermar. Eso es básicamente la enseñanza. Y también, a veces, uno tiene que sacarse de la mente de que la enfermedad es un castigo. En realidad no es un castigo. O sea, la enfermedad simplemente es tu cuerpo hablándote, mostrándote, diciéndote hello, préstame atención. Tu cuerpo solamente te está diciendo, préstame atención. A eso llega la enfermedad. Para que nosotros nos prestemos atención e indaguemos. Eso es un mensaje. Y Dios todo lo usa con un propósito. Puede llegar la enfermedad. Hay muchísima gente que yo me encuentro que dicen, lo mejor que a mí me pasó fue que me diera cáncer. Porque luego del cáncer aprendieron cosas. Aprendieron a vivir la vida de una manera diferente, a apreciar la vida de una manera diferente. Entonces, al final la enfermedad no es un castigo, siempre llega con un propósito, que es llevarnos a conectarnos con nuestro Creador, con nuestra propia esencia, a un equilibrio mental, emocional y a sanar. Eso es lo único. Mirar hacia adentro. Porque nosotros vivimos ahora desconectados de nosotros mismos. Hay gente que hasta que no se enferma, no empieza a prestarse atención. Lamentablemente. Dios a veces permite que gente se enferme para que ellos se tomen un momento y se presten atención a sí mismos. Porque están más pendientes de los negocios, de las redes sociales, de trabajo, que de ellos mismos. Entonces, todo llega con un propósito, hasta la enfermedad. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema que sé que ustedes quieren aprender. ¿Cuáles son las fuerzas demoníacas que operan detrás de las enfermedades? Porque todo tiene una explicación. O sea, la Biblia habla claro de eso. Eso es indiscutible. Número 1, espíritu de temor. La Biblia lo menciona. El apóstol Pablo
habla de esto. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, hay un espíritu que produce poder, produce amor y produce dominio propio, que es el Espíritu Santo. Pero hay otro que produce miedo. Entonces, ese es el principal espíritu al que se enfrenta una persona que se enferma. Te lo voy a explicar. Ahorita yo le dije que la enfermedad comenzó con el pecado. ¿Qué pasó en Génesis? Justo después que Adán y Eva pecaron, se escondieron y Dios lo estaba buscando. ¿Y qué le responde Adán a Dios? Ay, yo escuché que tú estabas por el jardín y tuve miedo y me escondí. Eso fue lo primero que entró en escena después del pecado, el espíritu de temor. Para que usted vea de dónde viene eso. Y cuántas generaciones después de Adán vamos y todavía seguimos bregando con el mismo espíritu de temor. Para que usted vea. Entonces, el espíritu de temor. ¿Por qué? Es bíblico y hasta la ciencia ya ha comprobado todo lo que causa el miedo, señores. El miedo hace que el sistema nervioso simpático se active. Ese es el sistema que nos pone a nosotros en modo alerta, en modo supervivencia. El miedo hace que se segreguen hormonas del estrés, que son el cortisol, adrenalina. ¿Ustedes saben eso? ¿Qué hace el miedo también? Debilita el sistema inmune, que es el encargado, el sistema que Dios nos dio para protegernos de invasores, de patógenos, de virus. ¿El miedo qué hace? Lo debilita. ¿Qué más hace el miedo, señores? Ya hay estudios en psiconeuroinmunología que las emociones no procesadas, ahí reprimidas, sobre todo el miedo, se quedan grabadas en forma de tensión muscular, en forma de bloqueo energético, en forma de síntomas psicosomáticos. O sea, las emociones no simplemente ocurren aquí en el cerebro o en el corazón o en el alma, como usted le quiera llamar. Las emociones se quedan grabadas y se comunican en todo el sistema nervioso, inmunológico y endocrino, para que usted tenga una idea. Los tres sistemas que vamos a decir que son todos, porque el endocrino tiene que ver con las hormonas y el sistema nervioso eso es todo. Y el inmunológico también, o sea, es el que nos protege. Ya ustedes pueden ver el impacto que tienen las emociones en esos tres sistemas, que son, vamos a decir, el todo, prácticamente, de nosotros, de nuestro cuerpo. Entonces, la Biblia habla del espíritu de temor, de lo que hacen las emociones, y hoy la ciencia está confirmando lo que ya estaba escrito. Así que tenemos que prestarle atención a lo que sentimos. Segundo espíritu que opera detrás de las enfermedades, obviamente el espíritu de enfermedad. Lo menciona, eso está ahí, eso no es que yo me lo estoy inventando, porque hay muchos espíritus que la gente habla en las redes y no están en la Biblia, pero estos espíritus están, el espíritu de enfermedad. Hubo un caso de un muchacho mudo y sordo, que para Jesús sanarlo, ¿qué fue lo que hizo? Reprendió a un espíritu mudo y sordo. O sea, él estaba enfermo, era por un espíritu inmundo, no por una cuestión de que pecó fulano, no. También está el caso de la mujer encorvada. Dice la palabra que ella tenía 18 años oprimida por un espíritu de enfermedad. Entonces, ahí está. El espíritu de enfermedad sí existe y está en la Biblia. Y es uno de los que opera detrás de las enfermedades. También está el espíritu de farmaqueia. Señores, esto está en la Biblia, está en griego y está en hebreo. Lo voy a buscar. Esta palabra farmaqueia es de donde viene fármaco o farmacia. Y en el original griego esta palabra se asocia con sustancias,
con verbajes, con drogas, con fines espirituales y de control. Y también se asocia con hechicería y brujería por medio de sustancias. O sea, y también este espíritu no solamente tiene que ver, opera detrás de enfermedades, sino también detrás de todo tipo de adicciones. La gente que son adictos a la droga, adictos al alcohol, adictos a alimentos, por ejemplo, tóxicos, como el azúcar en exceso, los alimentos procesados, todas las adicciones que pueden existir. Este espíritu opera detrás, tanto como de las enfermedades. Porque, fíjate, ¿cómo es que no tienen ahora? Te dejan que te enfermes. Te dejan que, o sea, ellos mismos te enferman, el mismo sistema te enferma, para después venderte una droga. Para que tú te vuelvas dependiente de ese medicamento, pero al final tú nunca te sanas. Porque no son para sanarte, es para tenerte dependiente de eso. Es un tema muy profundo, demasiado profundo. También está, señores, el espíritu de glotonería. Es un espíritu fuerte y opera muy de la mano con el espíritu de temor que yo mencioné. Les voy a explicar por qué ahora. En hebreo y griego, miren, en hebreo significa salal y quiere decir ser disoluto, derrochador y codicioso. Eso es en hebreo. En griego, glotonería es gastrimargia o fagos, que significa amante de la comida o dominado por el estómago. O sea, la glotonería va más allá de un tema de alimento. Tiene que ver con el desenfreno, el descontrol, los excesos en todo aspecto de la palabra. O sea, hay gente que está enferma, o sea, despertó el gen dormido porque come más de lo que necesita. Esa es la cultura de ahora. Comer y comer y comer y comer. ¿Por qué le dije ahorita que este espíritu va enlazado con el espíritu de temor y las heridas emocionales? ¿Por qué? Porque las personas que tienen herida de abandono, por ejemplo, o vacíos existenciales, que era mi caso, por ejemplo, porque yo lo viví. A mí Dios me libertó de ese espíritu. La gente que tiene este tipo de herida, de abandono o vacíos existenciales, come y come insaciablemente. No se llena. Comen como cosa loca. Así era yo. Yo tengo testigos que me vieron. Yo me comía una pizza entera, de la grande, no de la chiquita. En mi país se hacen una pizza grande. Yo me comía una pizza entera. Y cuando yo me servía un plato, era una loma así. Pero era ese espíritu enlazado con una herida emocional que yo tenía de abandono con mi papá y vacíos existenciales. Mi cuerpo me estaba mostrando, me estaba hablando del vacío que yo tenía. Ese vacío de afecto, esa falta de cariño, esa ausencia de padre. Yo, mi cuerpo, de manera inconsciente, estaba tratando de llenarlo con comida. Y lo lindo era que no aumentaba ni una libra. Porque ese era el mensaje. No estás llena, te hace falta algo todavía. Y eso era. Al final, cuando yo me convertí, ¿qué pasó? Señores, yo como la mitad de lo que yo comía antes ahora. O sea, yo no como nada para lo que yo comía antes, porque Dios me sanó. O sea, todos esos vacíos que yo tenía se fueron, o sea, se llenaron, perdón. Dios lo llenó. La paternidad divina de Dios fue suficiente para llenar ese vacío que yo tenía. Ese vacío que yo intentaba llenar con comida, una y otra vez, y no, era insaciable, nunca me llenaba. Lo llenó Dios. Entonces, por eso le digo, ese espíritu de glotonería es muy fuerte. Hay gente que tú lo ves que come. Señores, entiéndanlo.
a veces son heridas emocionales que ellos tienen. Y ellos creen que ellos comen por ansiedad. Ay, no es ansiedad que yo tengo, ansiedad. Eso es un vacío emocional, un vacío de afecto. Cosa y no lo quieren, no lo quieren reconocer. Es muy profundo. Eso le pasa también a la gente con adicciones. La gente con adicciones también son personas que tienen vacíos emocionales también. Vacíos de paternidad sobre todo. Y lo expresan de esa forma. Intentan llenarse o anestesiarse algunos para no sentir el dolor. Pero eso es muy profundo. Entonces, ahora, ¿cómo sanar? Porque ya que hablamos de... ya es que yo me como medio pollo. No, yo me como una pechuguita ya pequeña. Ya yo no como tanto. No, señores, y de verdad, yo sané. Cuando yo dejé de comer tanto como yo comía y el Señor me empezó a introducir en el ayuno, yo sané. Yo sané, señores. Cuando yo empecé a sanar mis heridas, mis traumas, a comer más saludable, o sea, yo tenía alergias. De esa que le da, que después de vida, que tú tienes que beber antialérgico. Me dijeron a mí, no, eso después de vida, tú heredaste eso de tu papá, mi papá, mis hermanos, toditos lo tenían. Alergias al cambio de clima, que si el frío, que si la lluvia, que si el polvo, que si voy al gimnasio me llenaba de roncha el cuerpo. Que eso era después de vida, me dijeron. Después de vida, ay sí, créete. Cuando yo me convierto, que sano mis heridas emocionales, dejo de comer por glotonería y empiezo a comer sano, se fueron las alergias. Ve a ver. Yo ni me enfermo ni gripe me da, señores. Y a veces el esposo mío tiene gripe y dormimos juntos y él me da besitos y a mí no me da nada. Yo tengo literal un sistema inmune de acero. Pero después que yo hice mi trabajo emocional y también en mi cuerpo, ¿sabes? Porque eso es lo que mucha gente no quiere, que a veces queremos todo fácil y flash. No, hay un trabajo que hay que hacer. Y cuando se trabaja de manera integral, que se trabaja espíritu, alma y cuerpo, tú tienes los resultados. Se tiene mejores resultados cuando tú trabajas de manera integral cada parte. Entonces, ¿cómo sanar? Porque ya hablamos de los problemas. Vamos a hablar de soluciones. ¿Cómo sanar? En cuanto al espíritu, apartarse del pecado. Eso es lo primero. El pecado es una puerta para que la enfermedad, la pobreza y todo ese tipo de cosas entren a nuestra vida. Entonces, apartarnos del pecado es lo primero. Luego, señores, orar. Cuando tú oras, eso es como que tú te recargas. Tú sabes como cuando tu teléfono se descargó, que se apagó, y tú lo conectas y prende. Así es la oración. Eso es una recarga en todo el sentido de la palabra. ¿Qué más para el espíritu? La meditación. Sí, la meditación no es del diablo. Sáquense eso, que hay gente que dicen que no, que eso es de lo hindú para allá, de esa práctica china, que la meditación, que eso no es de Dios. Sáquense eso de la cabeza, que la Biblia está llena de personas que meditaban. Y no meditaban solamente en la palabra, porque no solo se medita en la palabra. O sea, meditar, señores. ¿Tú sabes lo que tú cerrar tus ojos? Por lo menos 15 minutos y hacer silencio. Soltar teléfono, soltar redes, soltar todo y hacer silencio. Y mirar hacia adentro para ver lo que está sucediendo contigo. Eso sana. Pero el problema es que estamos educados para vivir desconectados de nosotros mismos.
El mismo sistema ya no está entrenando para eso. Vivimos más conectados de WhatsApp, del teléfono, de la casa de Alofoque, del programa favorito, de la serie favorita. Y vivimos desconectados de nuestra esencia, de lo que somos. Y a veces tú le preguntas a gente, ¿y cómo tú te sientes? Y ellos no saben decir cómo se sienten. Ellos no saben. Porque viven desconectados de sí mismos. Entonces, la meditación es para eso. Para volver a conectarnos con nuestra esencia. Volver a conectar con nosotros mismos. Yo se lo digo, yo vivía desconectada de mí misma. Hasta que yo aprendí a meditar. Yo no sabía quién yo era. Yo no entendía mi propósito de vida. Yo no sabía cuáles eran mis heridas emocionales. Hasta que yo aprendí a meditar y a mirar hacia adentro. Hasta que yo no aprendí a hacer eso, yo no pude comenzar a sanar de raíz. Se lo digo. Tenemos que aprender a desconectarnos de toda esta tecnología y coger un día para un parque, para un monte, yo no sé qué, y sentarnos a sentir el aire que nos pasa por la cara, sentir el sol, o sea, respirar aire fresco, conectada con la naturaleza, señores. Pero bueno, seguimos. Ya le dije para el espíritu. Vamos para el alma. ¿Qué hacemos para el alma? Bueno, como ya le había dicho, si los bloqueos emocionales, las emociones no procesadas, enferman, nosotros tenemos que meternos a buscar la raíz. Buscar. ¿Por qué es que yo me siento insaciable? ¿Por qué es que yo no me lleno? Compro compulsivamente, compro y nada me llena. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál será la raíz? ¿Por qué es que yo me siento insegura de mí misma? Que yo siento que yo no tengo talento, que yo siento que yo no valgo. ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué es que en mis relaciones yo siempre soy la que más da y doy y nunca recibo? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué es que yo me siento con miedo? Constantemente vivo con una preocupación excesiva, que si me voy a enfermar, que si no va a llegar dinero para pagar los biles, que si esto. ¿Por qué que yo siempre vivo preocupada y con un miedo? Eso es buscar la raíz. Porque cada una de esas emociones tiene una raíz que habla de una herida emocional de infancia que nosotros no hemos sanado. Pero ¿cuál es el problema? Que a nosotros nos enseñaron a reprender al diablo cuando llega esa emoción. Ay, el Señor reprenda al diablo, me siento ansioso, me siento depresivo. Reprendo al diablo. Reprendo al diablo. Hello. Hay algo, hay un asunto sin resolver, hay un conflicto en tu alma que tú no has resuelto y por eso llega esa tristeza, por eso llega ese miedo, por eso llega esa ansiedad. Eso es lo que pasa. No siempre es el diablo, es a veces esa emoción hablándote. Hello, mira hacia adentro, busca cuál es la raíz. Porque todas nuestras emociones negativas tienen una raíz. Y la mayoría vienen de un conflicto, de un trauma por debajo de los 8 años. Que muchos de nosotros ni siquiera a veces lo recordamos. Porque fue quizás un evento que nos dolió tanto, que nos marcó tanto, que nuestro cerebro para protegernos lo ocultó. Y a veces no sabemos. A veces no es que el cerebro lo ocultó. A veces es que la famosa inteligencia emocional, que a veces en vez de ayudar, lo que hace es que desayuda, nos acostumbramos a reprimir cuando llega una emoción negativa. Y es un problema porque la inteligencia emocional tiene su uso y está bien. Eso es para cuando yo tengo que salir a trabajar, tengo que hacer mi quehacer de vida cotidiana. Está bien, yo me la pongo, la inteligencia emocional, para que mis problemas, mis dificultades no me impidan cumplir con mis tareas. Yo me la pongo. Está bien, para eso está bien la inteligencia emocional.
Pero después que yo termino de hacer mis quehaceres, que yo llego a mi casa, yo me la quito y la dejo enganchar en la puerta. La inteligencia emocional, la dejo ahí. Y empiezo a mirar hacia adentro y a permitirme sentir. Porque ese es el problema, que nos han enseñado a reprender al diablo y a reprimir todo lo que sentimos. Y por eso hay mucha gente enferma, porque se acostumbró a reprimir todo lo que siente. No, usted tiene que permitirse sentir, sea malo o sea bueno. Usted tiene que permitirse sentirlo y preguntar, Padre, ¿qué tú me quieres dejar dicho con esta emoción? ¿Qué fue lo que me sucedió? ¿Qué es lo que hay en mi alma? Que esta emoción sigue saliendo una y otra vez. Porque hasta que tú no la sanes, te van a seguir llegando situaciones que van a detonar la misma emoción una y otra vez, hasta que tú no sanes esa herida o ese trauma que tienes ahí guardado. Eso es lo que pasa. Entonces, hay que sanar. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en los retos y en las sesiones privadas. Buscar la raíz, porque no hay una sola causa. O sea, no existe una sola raíz para las enfermedades. Eso es multifactorial, como le expliqué. Puede ser múltiples raíces. Entonces, para el cuerpo, ¿qué hacemos ya para el cuerpo? Darle al cuerpo lo que necesita y le quitamos lo que no necesita. Ya. Le damos al cuerpo sol, aire fresco, conexión con la naturaleza. Le damos alimento de lo que hizo Dios. Y ya. Y le quitamos toda esa porquería que se ha inventado el hombre. Y ya. Y el cuerpo sana. La Biblia dice en Salmos 104:14 dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Oye, todo lo que Dios creó fue para nuestro servicio, para curarnos, para beneficiarnos. Entonces todo está ahí, todo está en la naturaleza. Tenemos que volver al origen, a lo que Dios creó. Entonces eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, porque en verdad es profundo, me lo pone ahí. Voy a dar unos minutos para responder. Déjame ver, alguien me puso una pregunta aquí. Alguien me puso guau en el momento preciso. Gloria a Dios. El Señor es así. Dios siempre manda la palabra en el momento preciso. ¿Cómo se medita en la palabra? Bueno, eso es fácil. Por ejemplo, tú tomas un verso bíblico que te guste. Por ejemplo, vamos a poner este salmo que yo mencioné aquí. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Tú lees el capítulo completo. Si te llamó la atención un verso, tú lees el capítulo completo, ¿verdad? Lo estudias. Entonces, luego de que ya tú lo estudiaste y tú captaste la idea, entonces tú cierras tus ojos y te enfocas en lo que tú entendiste del verso. Y te enfocas en eso, solamente en eso. Meditar es poner toda tu atención en una sola cosa. Cerrando tus ojos y te enfocas en ese verso y en lo que entendiste de esa lectura. Y tú vas a ver cómo Dios te va a hablar. Te va a bajar lo que le llaman el rema, que es la palabra precisa para ti en ese momento con respecto a ese verso. Así que mucha gente, por ejemplo, no llegan los mensajes, las prédicas, meditando en un verso en específico cuando lo leemos. Pero nosotros nos enfocamos en ese verso. Buscamos, le pedimos al Señor, revélame. Cuando tú enfocas toda tu atención en una sola cosa, eso se expande. Y te llega todo, o sea, todo lo... Inténtalo, por lo menos a mí me funciona. Así, para
para recibir como revelación de la palabra, me funciona. Meditar en un verso en específico, así. Llenos como entendimiento. Sí, mira, eso hay que desconectarse de las redes. Hay que sacar un tiempo. Yo misma, yo cada X tiempo me desconecto de las redes y eso es como una recarga espiritual para mí. Eso es lo mejor. ¿Es posible sanar enfermedades uno mismo o es necesario un mentor? ¿Tiene el mismo valor? ¿Qué te digo? Sí, sí se puede. Tú puedes sanar tú mismo. Hay mucho testimonio de gente. Por ejemplo, ya yo hablé del caso mío. O sea, yo me sané de las alergias. Yo puse incluso una enfermedad autoinmune en remisión, pero fue el mismo Dios trabajando conmigo, tú sabes. Yo trabajando mis heridas, trabajando los traumas, trabajando el cuerpo como debía, dándole al cuerpo lo que necesitaba. Y comencé a sanar. Dios y yo, juntos, comenzamos. Fue un proceso, porque fue Dios que me guió. No necesariamente tú tienes que tener un mentor, pero obviamente con el mentor es más fácil porque te guía y te ahorra tiempo, tú sabes, de investigación y de prueba y error. O sea, son muchas cosas. ¿Qué otra pregunta? Cuando todos se me van, siento como un desierto, mucha soledad. ¿Será Dios permitiendo esto? A veces cuando Dios quiere tratar ciertas áreas de tu carácter, Él te va a quitar a todo el mundo de lado. A veces sí, eso pasa. Hay momentos sí en los que tú te sientes como en un desierto, pero es simplemente Dios forjando algo en tu carácter. Así que no te sorprenda. Eso es parte de la vida de todo cristiano. Siempre hay una temporada en la que Dios te va quitando a todo el mundo. Nadie te pregunta cómo tú estás, nadie te llama, nadie te escribe, nadie está para ti. Hay una temporada siempre para eso. Eso es normal. ¿Cómo tratar el apego emocional de una pareja que no te ama y así no volver a caer en ese círculo con la misma u otra persona? Ahí hay que ver. Noelia, tú eres mujer. Ahí hay que ver si tú tienes una herida de padre primero. Porque no todo. Los conflictos en relaciones de pareja con el sexo opuesto no comienzan con tu pareja. Comenzaron con tu progenitor del sexo opuesto. Entonces ahí hay que ver qué herida, qué te sucedió en la niñez con tu papá primero. Porque ahí es que buscamos la raíz. Porque no es simplemente con la pareja, no comenzó ahí. Comenzó con tu progenitor del sexo opuesto. Entonces buscamos por ahí primero. Cuando indagamos bien por ahí, ya encontramos, esto fue lo que pasó. Y por eso es que yo me apego a esta pareja. Porque eso fue lo que mi mente subconsciente captó y lo guardó. Entonces hay que entrar para allá, a ver. A ver si hay algo por ahí, a ver si es un problema de identidad o un vacío existencial, hay que ver. Porque son muchas cosas. Es muy profundo eso. ¿Qué es el desierto? ¿Qué propósito tiene el desierto? Ya yo lo dije, formar tu carácter, la soledad es volverte dependiente de Dios. La única forma como tú te vuelves dependiente de Dios es cuando te quitan a todos del lado y solo te queda Él. Oscar, tuviste enfermedad autoinmune también. Y dime, ¿cómo te sanaste? Me encantan esos testimonios. Dime, ¿cómo te sanaste?
A mí me encantan esos testimonios porque a mí me encanta contradecir la ciencia. Cuando la ciencia dice que no, que eso no se curaba. Y lo voy haciendo, ya lo he hecho, porque como le dije ahorita, yo puse en remisión una enfermedad autoinmune que era incurable. Era. Que hasta mi doctora se sorprendió. Cuando ella me dijo, ¿y qué tú hiciste? Y yo, ya le dije, cuando tú trabajas de manera integral, espíritu, alma y cuerpo, todo sana. Dios te sanó, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios sana de diferentes formas. En mi caso, Dios a mí no me sanó automáticamente, sino que fue progresivamente porque Él quería enseñarme algo en el camino. Él quería enseñarme dominio propio, enseñarme a cuidarme, enseñarme todo esto de cómo funciona la mente, el cuerpo, las emociones. En fin, Dios funciona de diferentes formas. Dios opera de diferentes formas. Hay gente que Dios la sana así, flash, pero hay otros que la sana progresivamente. Como en el caso mío, por ejemplo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que Dios la sanó progresivamente. Que de eso voy a hablar en un video de eso, mira. De esos ejemplos, porque hay gente que cree que Dios todo lo tiene que hacer flash y que todo te tiene que bajar del cielo. No. Hay milagros, hay sanidades que requieren de obediencia y de ciertos pasos que tú tienes que dar para tú ver esa sanidad o el milagro. Wow, gloria a Dios, Oscar, poderoso. Pues nada, señores, ya son las 10. Ya era hasta las 10 que iba a hacer el live. Gracias por conectarse. Espero que hayan aprendido. Ustedes me escriben por ahí, por el chat de difusión o se unen al grupo de WhatsApp y me dicen qué otros temas quieren que hablemos en los próximos live. Porque vamos a continuar haciéndolo. Así que nada, que Dios los bendiga mucho y que sea Él sanándolos, libertándolos y cumpliendo el propósito en sus vidas. Bye bye.